Continuamos. 所詮社会の ¿Que ves el cartel o no lo ves? La presbicia ya, la edad no perdona, David. Sí, hombre, lo veo. Es que tenía Te ha lo entrado diré, un una arco iris ventana. en el ojo. No, no, tenía una ventana adelante y no veía, veía el blanco solo de los bordes. He visto una luz. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy bueno. Lady Baby, como veis. Y bueno, esto es gracias al patrocinio de Jadesillo. Y bueno, pues me parece a mí que vamos a tener bastantes de estas. Últimamente, pues a la gente le ha hecho mucha gracia, ¿eh? El estilo. Decían por ahí, dice, bueno, ¿te acuerdas ese que era como una especie de tour por Japón? Dice, así da gusto, ¿no? Que te enseñen la ciudad Sí, sí. a este ritmo. Bueno, pues Me molaría verla a mí en persona. claro, claro, claro. Dice Pero bueno, Jadesillo lo siguiente, tras el éxito viral de Nippon Manju, le siguieron pequeñas giras internacionales y nuevos éxitos como este. Aquí estas tres chicas monísimas están pidiendo que les suban el sueldo, por favor. toma Así ya. que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Vamos allá. Es que la gente que está alrededor le mira como diciendo, madre mía. Mira, esto tiene que ser la miniatura, tío. Ey, Es que es buenísimo. Es que desde que ha empezado el vídeo, cuando estaba pasando una señora con un niño, con dos, no me he fijado muy bien, y le estaban mirando como diciendo, ¿y este? Estoy ahí con dos coletas. Además que tiene que ser grande. el tío tiene que ser bastante grande, sí. Eh, y yo me fijaba en lo mismo que tú, es decir, yo estaba mirando la gente alrededor diciendo, ¿y esto? Y este que se ha fumado. Claro, porque el tema está en que si las ve a ella, dice, más o menos saben, es más habitual, Claro. pero ver a ese bicharraco Un tío vestido, con barba, con coletas, con un vestido, bailando y haciendo growls.
Muy, Claro. muy normal no debe ser. Y claro, Sí, tío. el tema de la letra, bueno, pues la canción habla del consumismo, de la obsesión por el dinero, de la cultura del tener antes que el ser. eh, y bueno, pues la presión juvenil por encajar mediante la imagen y otro tipo de historias. Y claro, eso de que el estado emocional dependa del dinero, pues es una crítica interesante, ¿no? Sí. Y claro, cuando dice fiesta, dinero, felicidad, ¿no? Aquí lo que está hablando es básicamente del consumismo. El Y capitalismo. claro, porque eso insiste, dice, más compras es igual a felicidad. Así Vamos a que ver, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. ayuda, ayuda. Ayuda mucho. Doy fe, ¿eh? Sobre todo para los que no tenemos. Mira que quiero que me toque el euromillones. Ah, si me conformo con poco, 200 millones de euros. Por Y ejemplo, luego ya que le toque a otro. claro, pues sí, cada día uno. Claro, ¿Eh? claro, efectivamente. Eso es, tampoco pedimos mucho. Una cosa así, redondita, redondeada, ¿eh? Efectivamente, para que podamos hacer el programa desde Japón. Claro, Claro, efectivamente. Allí en directo, con claro, los amigos japoneses, eso es, eso es. estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien, la verdad, la verdad. Ah, si queréis hacer ahí un crowdfunding para enviarnos a Japón, nosotros encantados. Bueno, pues nada, claro, entonces es una crítica. eh, Que me ha a- hecho mucha gracia cuando estaba arrodillado ahí ante el jefe diciéndole que le subiera el sueldo. mm, Y yo he pensado, digo, si se pone de pie y se le pone así, que le debe llegar por aquí, y le dice, o me subes el sueldo o sale bola del bofetón que te doy. efectivamente, efectivamente. Le da un bofetón y se ponen como los Bubblehead, ¿no? Le empieza a temblar la cabeza. em, y claro, me hizo gracia porque cuando se puso así, ¿no? Digo, me recuerda cuando nosotros hacemos los finales del programa Ese es y tú, Jaime. y tú estás así, por favor, digo, eso, por favor. Al igual que decimos de si salta la publicidad que la vean, ¿no? Pues igual, ¿no? Nos ponemos ahí, por favor. Pues él igual pidiendo el aumento. Y nada, eso es una crítica con mucha ironía al consumismo, a la cultura que vincula, pues lamentablemente, la autoestima a las posesiones. Él está fantástico. Él me encanta porque es que no tiene vergüenza ninguna. Pero Pero ninguna, ¿no? ninguna, ninguna. Y me encanta. Yo no sé si me vería así, ¿eh? Ostras. Bueno, Yo no. yo lo hice por el episodio Sí, de por el 1000, 1000, el 1000 pero suscriptores, pero bueno, no lo haría no, no es habitualmente. lo mismo. No es lo mismo. No me puse yo a bailar en mitad de la calle, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Efectivamente. Pero me refiero a que no hay que tener vergüenza. En fin, si hace. Él está encantado con lo que hace y se ve. Mira qué cara, mira qué carita. En fin, venga, vamos a darle para atrás y continuamos. 所詮社会のワンピース替えはいくらでも聞くけど励む間にもそれなりの傷と辛いのがある君までもっと欲しい定義は上げに上げインフレーション
Y Madre dime, mía, qué pedazo de solo se ha marcado el malo de las pelis de Bruce Lee, ¿eh? ¿sabe quién me recordaba? Al copresentador este del programa con... El de Marty Freeman. Sí, el de Martin Freeman. ¿Cómo era? Fukushima. Sí, sí, sí. Ro- Fujiyama. Fujiyama, sí, ¿eh? Sí. Pues eso me recordaba al tío estrambótico. Sí, sí, sí. Eh, Pues a mí oye, con las gafas me ha recordado al malo de las pelis de Bruce Lee. totalmente, totalmente, es que lo has clavado. Que así, mira, en esta escena, a ver si voy atrás y lo puedo enfocar bien. Con el fuego, ¿no? No, antes del fuego, resulta que, claro, la escena era que las chicas estaban ahí tumbadas en el suelo y había una señora aquí atrás que en cuanto ve que las chicas se caen, empieza a sacar el móvil y yo creo que estaba avisando a la policía. No me ¿Vale? Como extraña. diciendo, esto es muy raro. Un tío gigante que creo... Vestido de sirvienta con coletas y barba. Va con dos chavalillas y claro, la chavalilla se cae. ¿qué me lo imagino? Un gaijin gigante vestido de sirvienta ha hecho que dos chicas, pobres chicas, se caigan al suelo. Algo está pasando. Policía, por favor, venid. En fin, qué desmadre, me encanta. Pues nada, amigos. Bueno, lo primero, Jadesillo, gracias por traernos este buen rato, que siempre nos lo pasamos genial reaccionando a Lady Baby. Y bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones, dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí tienes más reacciones y muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.